Vamos a Rafael. Hoy tenemos una charla muy interesante con Rafa, que además de ser fisio, es un corredor de los buenos, ultra runner, y nos va a contar su experiencia también. Bien, lo vamos a invitar, ya se unió. Está bien la luz. Esperando a Rafael. Rafa. Hola, Pablo, ¿qué tal, tío? Hola, Rafael. ¿Cómo vamos? Muy bien, aquí aguantando un poco el chaparrón, sin poder salir mucho, Aguanta. pero bueno, Bueno, ya queda un poco menos, ¿no? Parece. ojalá, 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 pero, ojalá, ojalá. pero bueno, aquí Venga, estamos venga. todos intentando que entre todos podemos, que eso es muy Sí, importante. sí, sí, ya queda poco, ya queda poco. Creo que ya el lunes que viene con los niños podemos salir, así Ojalá. que aguantar un poquito. Vamos a esperar que se unan más, porque Me parece generalmente fantástico. todos los aplausos Vamos se van a hablando un empezar. poquitín y vamos Dale, contando un poquitín, ¿vale? dale, dale, Yo, dale, dale. fantástico. Me han ¿Qué venido tal estáis la preguntas. familia? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ya te veo a vos con, con el trabajo de niñera como nunca. Un poco de Bueno, lío, pero yo tengo ahí muy pequeñitos y luego uno que tiene 3 años que son muy difíciles de controlar. Los que los tienen más mayores, pues bueno, están más aprendidos, pero los míos son dos fieras. Pero bueno, igual que yo hay mucha gente y lo único que esperamos es que esto acabe prontito y que pronto podamos salir a correr por las montañas. sí, Un poco los ojalá, años. guau. No vemos la hora, no vemos la hora, sí, sí. Una hora dicen que no van a dar. Así que bueno, por lo menos exprimir la Tenemos saco a esa hora. Che, Rafa, vamos a esperar. Tengo varias preguntas, me han enviado más preguntas cuando leyeron el history, cuando vieron el history, la historia, porque la verdad que está interesante. Y si hay posibilidad de hacer otra más adelante, la hacemos sin problema, siempre y cuando perfecto. quieras, porque el invitado de Sí, honor sos vos. vale. Y nada, bueno, esperar que se una. Mira, en un minuto empezamos, ¿ok? Me parece En un minuto fantástico. Muy empezamos bien. Bien. con las charlas. Yo preparé algo de activación neuromuscular. Yo creo que va Muy bien. relacionado mucho con lo que vas a hablar vos, con lo que vas a hablar tú, ¿no? Y Sí, más que nada es un poco lo que también voy a hablar, ya no solo de activación, sino de qué está pasando ahora mismo, cómo la gente está entrenando, cómo podemos un poco acompañar esta situación de confinamiento, qué cosas yo recomiendo como fisio y también a la par contigo, o sea, porque la activación dentro de la recuperación hay mucha gente que está lesionada ahora mismo, que está sí, sí, haciendo sí, sí. cosas indoor que tienen un poco de peligro y que hay que analizarlas. Hay que decir, pues mira, esto yo te lo recomiendo o no te lo recomiendo. Parece que todo el Pero mundo se bueno, ha puesto a hacer ejercicio ahora a tope, ¿no? hay un poco de peligro en ese vigorismo de casa en el que te pones a entrenar. Antes entrenabas, yo creo que si antes entrenabas 2 veces a la semana, no puedes empezar a entrenar 5 veces. Claro, Entonces, sigue entrenando 2 veces y que sea paulatino. Y luego también, exacto. pues el impacto, las repeticiones que estés haciendo, las clases, hay grandes profesionales. Pues mira, Vero, o sea, sus clases están muy dirigidas, muy controladas, pero hay gente que a lo mejor no tiene ese nivel, tendrá que bajar su ritmo para luego tener un resultado. Pero bueno, que si estás con lesión, yo creo que hoy vamos a solucionar muchas cosas y también creo que la gente cuando lo escuche va a parar un poco, va Bien, a parar bien, un bien, poco el bien. ritmo y se va a plantear cosas. Yo creo, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué pasa con los fisios? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Porque nosotros salimos a correr y luego necesitamos de nuestros fisios habituales, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? A ti como fisio no te informan nada, o sea, no, ¿qué va a pasar Nosotros, luego? el problema que estamos teniendo el colectivo de los fisios es un poco que podemos seguir abiertos, podemos Ah, seguir bien, trabajando, pero no tenemos una serie de medidas y por responsabilidad social consideramos que no podemos realizar nuestra actividad. Primero, bien, mi equipo estaría expuesto a ponerse malo y claro. luego podríamos seguir contaminando. Entonces, ahora mismo, esta parada que hay es una parada muy concienciada, muy dura para el fisio y también para, pues, para todos los empresarios.
Para todos, sí, pero sí, sí, sí. es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener serenidad y tranquilidad, todo esto va a mejorar y desde aquí pues estamos trabajando mucho online, estamos teniendo muchas consultas por videoconferencia, Claro, respondiendo a la claro. medida de lo posible. Y luego el confinamiento te genera pues ansiedad, te genera dolores a nivel de columna porque hay mucha gente que está teletrabajando y hay problemas, Vale, hay problemas. claro, 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 claro. Rafa, habíamos puesto uno de los tips importantes, temas importantes, entrenar con lesión. ¿A qué nos referimos con eso? Entrenar con lesión o con molestia. Yo se lo relaciono a veces con el corredor, con el runner, que parece que a día de hoy tener una lesión, una molestia, bueno, es cosa común, ¿no? Y en el diálogo con el de la oficina, yo tengo periostitis, yo también, y parece que es común y está súper bien formar parte de ese grupo que se lesiona. Ah, yo también la tuve, ¿quién no va a tener esa lesión? Y corremos y entrenamos con molestia. ¿Hasta qué punto? Pues no es normal, no es normal. Las Bien, molestias nos están indicando que hay una debilidad que luego vamos a abordar, una debilidad muscular, unos grupos musculares que no estamos trabajando bien y nuestro cuerpo nos está dando señales de para o disminuye la carga. Desgraciadamente, el corredor es un deportista que aporta a su cuerpo un impacto continuado y hay una serie de estructuras que están más expuestas a sobrecargarse. Una cosa es tener una sobrecarga que hay un tiempo, bien, luego que llamaríamos un poco como valle en el que te tienes que recuperar para luego volver a entrenar o hacer distintas bien, cargas, pero si durante ese tiempo tú estás entrenando con lesión, lo único que vas a hacer es que se produzcan compensaciones a nivel estructural y tu cuerpo por alguna parte va a romper, hablando muy fuerte, pero bueno, que el corredor o cualquier deportista, gente que hace CrossFit, gente que entrena muy fuerte, siempre, el hacer ejercicio también lo que tienes una serie de lesiones, pero hay que saber cuándo esas lesiones puedes bajar tu ritmo, cuándo tienes que parar bien, totalmente y tomarte a lo bien, mejor bien. una semana de regenerativa, trabajar otra serie de cosas. Pues mira, nos están diciendo las rodillas, pues las rodillas en el corredor, pues saber qué potenciar, hay que trabajar en dique seco y ahí, Bien. pues tú mejor que nadie llevas a tus, Sí, 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 sí. a tus clientes sabiendo llevarles pues cómo tienen que Sí, llegar sí, sí. frescos a una maratón, entrenándoles. Pero no hay que tener control. Bien, no recomiendas, porque ahora hay un boom de hit, es verdad, no recomiendas tanto hit ahora en casa, no recomiendas Bueno, tanto yo lo que creo es que, a ver, Pablo, si antes hacías hit, hazlo. Que antes hacías 2 veces a la semana, sigue haciéndolo. igual. Pero Bien, si no has hecho hit nunca, o nunca has hecho una clase de abdominales de alta intensidad, pues te puedes lesionar y pueden aparecer las lesiones. Todo bien, con mesura tiene un sentido. Entonces ahora mismo lo bien, que tenemos que ver es eh, qué sentido queremos darle a la vuelta a la actividad. Si queremos retomar, a lo mejor llevamos mucho bien, tiempo sin hacer nada, empecemos despacio, vamos a disfrutar. Que termines tu entrenamiento de media hora y digas, joder, qué bien estoy, qué, bien, qué a bien, gusto me encuentro. Pero no, no sobreentrenar, porque el sobreentrenamiento lo único que te va a llevar es a que te lesiones y a que digas, joder, qué mal me ha sentado el hacer ejercicio. bien. Mira, hay algo muy común, una de las preguntas que me preguntaron ayer, cuando ya vino la historia, nosotros ante el primer síntoma de molestia, ya no llegar a dolor, ya tendríamos que ir, deberíamos ir al fisio, porque a veces nos aguantamos demasiado, o esperar que ese dolor vaya más, me parece un error. O sea, si yo siento una molestia, aunque sea mínima, lo que tú decías anteriormente, un aviso, ya ese es el aviso más importante, es una molestia, algo no va bien. Y generalmente nos Yo creo acostumbramos a que aguantar un poquito más, ¿no? el que se acostumbra es el que Bien, termina cronificando la lesión. Algo de bien, molestias podemos tener. Una sobrecarga muscular, el día que has hecho muchas sentadillas, el día que has hecho un entrenamiento funcional un poco más fuerte, pues bueno, el cuerpo luego necesita un poco de tiempo. Pero el problema viene, por ejemplo, el corredor, que tiene un dolor, una talalgia, un dolor en un tibial anterior, irrita, irrita y sigue corriendo, no va a apoyar bien, va a tener problemas a nivel biomecánicos y esos problemas a nivel biomecánicos luego lo que nos van a dar es un problema en el futuro. Entonces, te va a parar la lesión. Pero es que eso y además, más, los que somos y más tiempo, corredores, mucho más. Y luego claro, son además lesiones que cuando el cuerpo a nivel cortical está con dolor, dolor, dolor constante, quitamos el fisio,
te trata esa estructura, modifica, te ajusta, pero luego el dolor se ha quedado y vas con un miedo. Vale, qué bueno, qué interesante. Exacto, Entonces, exacto. el miedo, luego, a nivel estructural, que es un poco ya a nivel de neurofisiología y a nivel de conexiones neuronales, lo que te está haciendo es, te ha generado una información, dolor, dolor, dolor. Te quito la Bien. lesión, pero vas con miedo. Y el dolor se ha quedado ahí. Y el dolor puede aparecer muy rápido. Entonces, ahí, la activación neuromuscular, que es una parte muy importante y que me encanta cómo la transmites y cómo la implementas en todos tus profesionales que están contigo, en todos estos chicos que van a un maratón. Y qué cosa tan rara, a todos les salen increíbles, todos van muy Sí, sí, bien, sí, sí. no se te lesionan. Esto es algo muy importante, ¿vale? Porque hay que saber que si tú estás en manos de un buen preparador, seguramente que vas a pasar menos por el fisio. Y no me importa. Pero yo estoy tranquilo Claro. porque... Pero no me importa, porque yo sé que al fin y al cabo estás en buenas manos y estás entrenando. Y yo como deportista, lo primero que también busco es intentar entrenar sin dolor y disfrutar. Con lo cual, lo primero es ponerse en manos de un buen profesional. Y el dolor no es normal. Algo de molestia, Pablo, pues siempre Bien, todos tenemos. Tú empiezas a correr y te duele un poco la cintilla, te duele un poco el bien. tobillo que te lo notas inestable. Pero si ese dolor va desapareciendo, no hay problema. Ok, Pero ok, si ok, empiezas un perfecto. dolor que te condiciona, que te da cojera, que te impide realizar la función, una sentadilla no la puedes hacer porque tienes un dolor lumbar, pero aún así fuerzas. Ahí tienes bastantes posibilidades de que empiece un problema que se alarga en el tiempo y que luego se cronifique. Y ahí es cuando vas a tener que ir al fisio, va a ser un tratamiento mucho Bien. más fuerte. La visita al fisio puede ser también de mantenimiento una vez al mes, para Exacto, descargar. exacto. Y Fue eso lo que me me pasó parece a mí hace un año contigo, que el tema de la cadera izquierda, no sé si te acuerdas que me la sacaste. total. Esperé, aguanté el dolor y después tuve creo que 2 meses sin poder correr, cuando si a la primera hubiera ido, posiblemente a las 2 semanas ya estaba y terminé. Sí, Los entrenamientos anteriores, porque al correr con dolor, quiera o no, tu ritmo baja, o sea, no los hice con la misma calidad, llegué a lesionarme la cadera mucho más que si hubiera ido antes contigo, luego tuve 2 meses para recuperarme. Por eso es tan importante transmitirles a los corredores o cualquier deportista ante el mínimo dolor, no la molestia que hablábamos, molestia por correr, agujeta, dolor. Una vez sales a correr, te duele la cintilla, otra vez sales, te duele la rodilla, izquierda, la misma, ya la tercera vez, ve al fisio. O sea, no esperes sí. más. Hay un tema también con el dolor que para los que corremos es muy importante. No es lo mismo salir a entrenar y tener un poco de molestia corriendo a que esa molestia se cronifique en el tiempo, tú dejes de entrenar, pasen 24 horas y sigas con ese dolor. Eso nos está Bien, indicando que hay algo que no está bien y ahí es cuando a lo mejor sí que tenemos que actuar. Lo que no debes de hacer es, has tenido dolor, entrenas, has tenido dolor constante durante el día, pasa, pim pam, descansas, al día siguiente te levantas con dolor. Eso nos está diciendo, bien, ojo, ojo, no bien, podemos seguir bien. así. Perfecto. Rafa, me voy a salir un poco del libreto que habíamos preparado y, bueno, la gente no sabe que tú eres ultra runner, real, eres corredor de ultramaratón y muy bueno. Bueno, bueno, Quítate la... ahí Sí, sí, estamos. sí. Ahora, como oficio, terminas un ultramaratón, terminas, te comes Gran Trail de Peñalara, 120 kilómetros, ¿cómo te tratas tú? ¿Esperas un día, 2 días, 3 días o te tratas a las 24 horas, a las 48 horas? ¿Cómo se trata un fisio después de hacer un ultra Lo o una primero que maratón? tendríamos, claro, a ver, justo el ultra efectivamente no es lo más sano, ¿vale? Digamos eso. Sí, Yo total, normalmente suelo poner una anécdota y es que me pasó justamente en un GTP hace ya 6 años y es que me hice una analítica justo, esto fue hace 7 años. Eh, Corrí el de 80 y me hice una analítica, pero porque la tenía organizada tal, eh, un martes. Vale, ok, pues ahí vi, tampoco sabía tanto y no había estudiado tanto, el desgaste oxidativo que sufre el cuerpo. Yo tenía bien, unos niveles que me llamaron del laboratorio y me dijeron, oye, ¿cómo estás orinando? ¿Tienes wow, nicturia? ¿Tienes sangre en la orina? ¿Tienes dolor? ¿Tienes dolor a nivel del hígado, del riñón? ¿Te encuentras bien? Te agradeceríamos, por favor, que te pasaras por un centro hospitalario
para que te hicieran un electrocardiograma y pudiéramos analizar esta analítica. Lo que había pasado era que justamente en los valores de CPK, de una de las valores que nos están informando la destrucción muscular, estaba en unos niveles estratosféricos. Esto lo que indica es que cuando tú te pones a tu cuerpo en un nivel de un entrenamiento muy importante, que es lo que sueles tener en una ultramaratón, tu cuerpo te pasa factura, en mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Que hay que entrenar para esto, por una parte, y por otra parte, después, el post es muy importante, partiendo de la nutrición, hidratación y regeneración del tejido. Y hay un tiempo que vamos a tener que hacer ejercicios sin impacto. Nos viene muy bien la piscina, nos viene muy bien desgravitar, nos vienen bien ejercicios de activación neuromuscular, súper bien, para otra vez. Hay que resetear. Justo, lo acabas de decir. Tu cuerpo ha tenido un tsunami. Entonces, por dentro, la alimentación es muy importante, alimentación sana. Ojo, porque la gente cree que si termina un maratón y se toma una cerveza, pues hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero sobre todo que sepamos que el cuerpo te pasa factura, ¿vale? Y cuando estás en un sobreentrenamiento, hay una serie de situaciones dentro del cuerpo de desgaste y de destrucción celular, con lo cual, a nivel muscular, hay una serie de microroturas, que son esas conocidas agujetas, que aumentan una serie de niveles, pues a nivel, la CPK, sobre todo, que es la destrucción masiva que te está diciendo, el cuerpo está dañado. Y después, retomar la actividad progresivamente. No puedes dejar tampoco. Normalmente, cuando te estás planteando este tipo de retos, te los planteas en fechas igual que cuando tú preparas para un maratón. Llevas en una fecha, nadie corre, o yo no lo recomiendo, 2 maratones en el mismo mes. Entonces, sí, eso lo hice yo el año pasado por curro y fatal. Fatal. Mira que tú estás fuerte, pero hay gente que lo hace y hay gente que se plantea, pues me voy a hacer, quiero hacerme top 5 y este año me voy a correr 5 maratones, me corro un Londres, un Berlín, un Roma y es como, vale, si quieres viajar, fantástico, pero tu cuerpo no está preparado. Y después de una ultra, sobre todo en montaña, es la alimentación que hayas tenido durante todo el periodo de la carrera, porque muchas veces, si las cargas no son positivas, a posteriori es cuando tienes un problema. Bien. Bueno, la pregunta, Rafa, sobre la activación neuromuscular. ¿La utilizas para una lesión? ¿Para recuperar una lesión? Yo la utilizo para prevenir, para volver a compensar. Pero es un arma fundamental para recuperar una lesión, porque después de una lesión ese músculo está débil. Súper importante. Bien. Justamente yo lo he empezado a conocer también como desde hace 2 años y mucho he investigado a raíz de poder haber hablado contigo como especialista. Me parece muy importante, Pablo, me parece que hay una serie de estiramientos que estamos muy acostumbrados que empiezan a estar bastante descatalogados, no tienen una funcionalidad, a nivel fisiológico no tienen un sentido. No tiene un sentido a lo mejor ponerte a estirar antes de ponerte a correr un maratón, por poner un ejemplo. Incluso después tampoco. Efectivamente. Ese sobreestiramiento a nivel de las miofibrillas del músculo tiene un daño, mientras que con la neuroactivación, que me parece interesante a lo mejor un día hacer algo un poco más específico de esto, pero sí que invito a la gente a que te conozca y que te pregunte de forma un poco más específica cómo se plantea. Yo considero que todo entrenamiento tiene que tener una parte funcional y una parte más dinámica. Esa parte funcional puede ser justamente la que estás comentando, porque estás informando tanto al uso neuromuscular, es decir, a las articulaciones, tendones, terminaciones, propiocepción, cómo se tiene que integrar un poco toda esa bola para que luego todo fluya. Y me parece muy interesante porque, bueno, los resultados son que la gente no se te lesiona. Impresionante. No se lesionan, luego el rendimiento viene de la mano de la continuidad del entrenamiento, porque cuando tú no te lesionas, le das continuidad al entrenamiento y es eso lo que te lleva a obtener resultados, ¿no? Pues mira, para la gente, los que más o menos vamos a introducir un poco en la activación neuromuscular, en el MAT, acá en España, MAT, técnicas de activación muscular. Es simplemente un conjunto de palancas, un conjunto de movimientos que hace un especialista para detectar descompensaciones y debilidades musculares. Ese es el primer paso, detectar en la activación neuromuscular, detectar cuál es tu debilidad.
generalmente los músculos más débiles son los mismos. O sea, es el glúteo, el cuadrado lumbar, el psoas menor, el oblicuo abdominal. Generalmente son los mismos músculos que se debilitan que se nos debilitan a casi todos. Cuando, en realidad, el músculo débil, por eso es neuromuscular, un músculo débil es aquel que tiene poca señal desde el sistema nervioso hacia el músculo. No es el músculo que genera poca fuerza. Todo lo que es un músculo que tiene problemas en esa conexión neuromuscular. O sea que la activación neuromuscular lo que debe hacer primero es poner en marcha el motor, el cerebro, para que ese cerebro sea el encargado de transmitir el impulso nervioso. Si ese cerebro, si no hay esa unión neuromuscular correcta, el músculo está inactivo y a valores casi nulos. Hay corredores que en una maratón, por debilidad del isquio, prácticamente ni lo activan. Entonces el cuerpo, como mecanismo de defensa, tiene que sobretrabajar otros grupos musculares porque ese músculo está dormido. ¿Por qué? Por mecanismo de defensa del cuerpo. Como un músculo está débil y la carrera es un deporte agresivo, ese músculo débil ni siquiera lo activo por mecanismo de protección a la lesión. Entonces, ese es el problema. Un músculo débil no es el que tiene menos tamaño ni que genera poca fuerza, no, es el músculo que no puede transmitir un correcto impulso nervioso y por eso no se puede contraer. Entonces, primero detectamos la debilidad muscular, sabemos qué es este músculo, que es el primer paso, y luego, ¿cómo debemos trabajar? El primer paso, recomendación práctica, durante 3 semanas, todos los días, hacer, por ejemplo, yo te detecto a ti una debilidad en glúteo mayor y en glúteo medio, y en psoas menor. Vale, tenemos 3 grupos musculares débiles. Rafa tiene 3 grupos musculares débiles. Bien, durante 21 días aproximadamente, todos los días haremos ejercicios de activación neuromuscular. Primero debemos activar ese músculo. ¿Cómo se trabaja esa activación neuromuscular? A baja intensidad y en isométrico. ¿Ok? Tenemos que trabajar a baja intensidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos en esa contracción isométrica, por mecanismo de defensa, ese músculo, ese cerebro, deja de enviar señal al músculo para que se contraiga como mecanismo de protección. Dice, no, me estás dando mucho, yo no puedo, este músculo está débil, lo inhibo y no trabaja más. Por eso que debe ser baja intensidad, isométrico, durante 21 días. Generalmente se utilizan repeticiones de 6 segundos de contracción isométrica por 6 segundos de pausa, entre 10 y 12 veces cada grupo muscular. Esa es la primera parte de la activación neuromuscular. Y luego pasaríamos a la segunda, que es la fase de contracción concéntrica controlada. Cuando hablamos de controlado significa velocidad lenta y control en todo el rango articular, con cargas bajas, ¿ok? Y sobre todo en contracción concéntrica, no solamente excéntrica, concéntrica. ¿Por qué? Porque el músculo está predeterminado para contraer concéntricamente. Entonces, esa es la segunda fase de una activación neuromuscular que se hace otros 2 meses, más o menos. Y después recién pasaríamos a la activación neuromuscular, a la fuerza convencional. Pero primero tenemos que pasar por esta fase de activación. Sí, eso lo hago yo con los deportes. Me parece que tienes que explicarlo bien, es decir, pero hay muchas veces que hay que tocar. Claro, ¿qué pasa con esto? Que todos los días tú tienes que correr una maratón, tienes que hacer tiradas, rodajes, series, todos los días no se puede meter ese trabajo de activación, entonces lo metes 2 días a la semana, por lo tanto ya no son 21 días, son casi 2 meses de activación. El tiempo se alarga porque no lo puedes hacer todos los días. Lo mismo pasa luego con la fuerza de contracción controlada, ¿ok? Y es así como se trabaja la activación. Nosotros tenemos que, y una cosa importante que me lo preguntaron, la activación neuromuscular no se da si tú tienes débiles los 2 isquios, trabaja los dos isquios. Pero si tienes débil uno solo, tienes que trabajar el débil, el que no tiene función neuromuscular, para igualar con el fuerte, porque si no sigues creando descompensación. Y ya está. No es nada difícil, pero es aburrido para... Cuando haces, por ejemplo, sesiones en las que estás trabajando una
hipertrofia muscular, estás trabajando con cargas, con peso, ¿cuándo recomiendas hacer activación? ¿Justo después de Antes. terminar? Lo que pasa ¿Antes? es que, ahora, si tú haces hipertrofia, si tú haces hipertrofia, es un ejercicio de alta intensidad. Sabemos que la hipertrofia muscular se maneja entre el 65 y 75 de un RM. Un RM es una repetición máxima. Tú tomas un test de press de banca o de sentadilla, levantas 100 kilos. Para hacer hipertrofia, tienes que trabajar entre el 65 y el 75 de esos 100 kilos, entre 6 y 8 repeticiones o 10. ¿Vale? Eso es un ejercicio de intensidad elevada. O sea, tus músculos débiles no trabajan. Eso no es trabajo de fuerza. Eso es un gesto, es entrenar la sentadilla. O sea, nosotros tenemos que diferenciar ese trabajo de Sí, hipertrofia que va a hipertrofiar los músculos que están activos ya. Un músculo poco activo no se va a activar, porque el cuerpo, el sistema nervioso no lo va a poner en funcionamiento por miedo a la lesión, por mecanismo de defensa. ¿Ok? Al correr, sí que al correr es obligatorio prácticamente hacer la activación neuromuscular después, o el trabajo de fuerza controlado después, cuando no son de ejercicios de series. Pero si tú sales a hacer un rodaje de 15 kilómetros, terminas ese rodaje, para volver a resetear el sistema nervioso, debes meterte en el gym y hacer esos trabajos de activación inmediatamente después del trabajo de rodaje. qué No pasa lo bueno. mismo con el trabajo de series. El trabajo de series tienes que dejar pasar 3 o 4 horas por una cuestión mitocondrial. ¿Ok? Pero Vale. es fundamental. O sea, acá en esta reunión está Sebastián, que lo nombro siempre, pero es un amigo, alumno, corredor de maratón, que tenía muchísimos problemas de cadera, de columna y la activación neuromuscular, Lo pero viene se lo súper bien, ¿no? solucionó. O sea, Sí, hacer ejercicios tan básicos. qué bien. Entonces, Pues a mí me Rafa, parece muy, sí, me perdón, parece perdón. interesante también. ¿Me oyes? Perfecto, Vale. perfecto. Una pregunta. Bueno, un tema es sobre todo. Yo ahora mismo lo que estoy recomendando mucho es también, al igual que estamos haciendo un poco de ejercicio en casa y tal, el no Bien, obsesionarse, porque hay un ok, componente muy importante a nivel de ansiedad, de bien, confinamiento. Entonces, el entrenamiento indoor que estamos haciendo está bien, pero hay que también saber un poco el ir controlando un pelín los ejercicios, el controlar un pelín esa intensidad, porque no podemos empezar a entrenar con ansiedad. Y esto es una recomendación que a lo mejor parece una tontería, pero recomiendo 5 minutos de parar, hacer esa pequeña activación o solo relajar un diafragma, respirar lentamente, ¿vale? ¿Por qué? perfecto. Porque te puede cambiar un poco la conciencia de cómo empiezas a entrenar. Cuando muchas veces estás entrenando en casa y estás nervioso o tal, ese entrenamiento ya vas a entrar con otra conciencia. Entonces, esa relajación que es 1 minuto, 2 minutos de pararte, Total, total. está siendo bastante beneficioso y porque creo que muchas veces esos dolores que tenemos pues son dolores posturales, dolores que quieres entrenar con prisa y las prisas nunca son buenas. Entonces, hagamos calidad, valoremos cuando tenemos un problema y ese problema intentemos enfocarlo para poderlo solucionar. Me parece fundamental, pero fundamental, el que la gente hoy, el concepto que tenga sea, no quiero entrenar con dolor. Un dolor constante no es bueno en mi vida. Y para eso Bien, es acudir a buenos profesionales, preguntar, parar, valorar. Hoy en día la ecografía nos ayuda una barbaridad, porque nos informa un poco cómo estás contrayendo, desde, pues, hay una lesión en un músculo, si no se contrae bien lo podemos analizar, y eso nos viene muy bien. Y de activación, pues Pablo, que yo te digo que hay que hacer algo, tienes que hay que hacer mostrarlo a las algo. personas, es Total, muy a una importante. acción. Rafa, una de las cuestiones importantes que planteamos y que lo habíamos puesto ayer, cuando hablas de recuperación activa, o sea, yo tengo la lesión, me trato, recuperación activa, activa o pasiva. Se usaba antes mucho Sí, la... Bien, ¿a qué te refieres cuando hablamos de recuperación activa? pues una recuperación activa es no dejar de hacer algo de ejercicio, que puede ser de distintas formas y distintas actividades, e intentar que esas articulaciones que nos están pasando un poco factura o esas lesiones que nos están dando un poco de guerra con una actividad, y voy a poner un ejemplo. Yo al correr tengo un dolor en el tensor de la fascia lata. Voy a Bien, intentar trabajar el tensor de la fascia lata, pero sin impacto,
voy a intentar trabajar con propiocepción, voy a intentar trabajar con ejercicios de elásticos, voy a intentar trabajar con activación neuromuscular. Es decir, bien, voy a intentar descartar todas aquellas cosas que me están produciendo esa lesión para seguir entrenando. No estoy en bien, el dique seco, no he parado, porque el parar bien, bien, también, muchas veces las lesiones se agravan, pero bastante además, o se cronifican, que eso es lo más complicado. bien. Y el entrenamiento funcional es también algo que podemos utilizar cuando estamos preparándonos para un maratón. Un entrenamiento funcional sería también el poder diversificar y poder hacer un día piscina para soltar tus articulaciones de otra forma. Y vuelvo un poco al coco, que me parece muy, muy interesante el saber controlarlo, porque este es el que nos va a hacer terminar un maratón muchas veces, este va a ser el que nos va a sacar de las lesiones y va a ser el que nos va a ayudar mucho en ese sentido. Entonces, muchas veces cuando hay que parar, aunque es muy duro, y eso solo lo sabe el que ha estado lesionado o el que ha Sí. pasado por un quirófano o tal, pero luego de todo se sale, como vamos a salir ahora de esto, pero que es complicado, pero serenidad y seguramente que y buenos alimentos y todo va a ir mejor. Buenísimo. Rafa, o sea que cuando hablamos de recuperación activa, yo me esguinzo el tobillo, tengo que seguir entrenando ese tobillo, o sea, tengo que seguir entrenando sin impacto el Claro, tobillo. Y por supuesto que hay que saber diferenciar, porque cuando yo me estoy recuperando en activo el tobillo derecho, en esa fase de recuperación activa, sin impacto, por supuesto, va a haber dolor, ¿no? Si yo me pongo a puede hacer haber, propiocepción con un tobillo hinchado, claro, pero hay a cosas veces que nos podemos asustamos y hacer. decimos, no, no quiero rehabilitar, no quiero hacer recuperación activa porque me sigue molestando. O sea que, Vale, ¿qué se hace en ese caso? ¿Ese dolor es diferente? vamos a tener que valorar el dolor. El dolor es una percepción que tiene el cuerpo frente a agentes externos, como pueden ser cuando trabajas una propiocepción, sensaciones de presión, el dolor lo tenemos que controlar y tenemos que jugar con él también, ¿vale? No tenemos que Ok, estar en un umbral, pues si has tenido un esguince de grado 2 y tienes el tobillo así hinchado, pues no te recomiendo que te pongas, por ejemplo, encima de un pozo. Pero a lo mejor lo que sí bien, que te recomiendo es que pises una pelota para que vayas bombeando, para que la fascia bien, plantar se suelte. O hemos tenido bien, un cruzado y nos han operado el cruzado, pues a lo mejor no te digo que te pongas a hacer ejercicios de press de banca, pero sí que a lo mejor hagas ejercicios para flexibilizar la fascia, activación bien, neuromuscular, bien, ejercicios que bien, estés utilizando la articulación para sacarla adelante y para que te des cuenta de, anda, pues la estoy moviendo, porque todo lo que sea parar viene en error. O sea, ahí es cuando bien, tenemos un problema. bien, bien. Importante además, ¿eh? Importantísimo. Rafa, vamos medio terminando. Te Cuando tú quería, quieras, yo estoy, pero si tienes preguntas, tú lánzalas, o si alguien pregunta, no tengo tampoco tengo problema, yo una estoy hora encantado. interesante para hacerte. Bueno, tu clínica es pionera en un método de stop diástasis, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho lo que es el posparto y el embarazo y tenemos un tratamiento específico para lo que es la recuperación del abdomen. Y a partir un poco de estar especializados en el abdomen, incluso antes estabas hablando de activación neuromuscular para Bien, isquiotibiales, para un tensor de... Pero nos hemos dado cuenta que un abdomen incompetente es un abdomen que se lesiona muchísimo. ok, Nosotros descartamos los ejercicios abdominales porque nos hemos dado cuenta que son ejercicios hiperpresivos que dañan el suelo pélvico de la mujer, que en el hombre dan lumbalgias y afectaciones a nivel lumbar, incluso no bien, tienen un gran beneficio. Y ahí el activar otra serie de músculos del core nos mejoran en la calidad de carrera, estabilidad, porque cuando tenemos un bien, abdomen que tiene una diástasis, hay una bien. caída a nivel visceral. El equilibrio del core sí es que es al fin y al cabo el medio de nuestro cuerpo y para nosotros es muy, muy importante. Sí, Rafa, ¿en tu clínica has tratado pacientes hombres con diástasis? sí. Lo que pasa es que en el hombre tiene una diferencia. En el hombre es que tiene un sobrepeso muy importante. La diástasis Ah, abdominal es la distensión de la línea alba. Entonces, si está el orto recto es fantástico, pero cuando se abren, que es fruto de la gestación, porque todas las mujeres lo tienen que tener la diástasis, se puede recuperar de forma funcional, pero claro, hay diástasis que son muy importantes y en el caso de los hombres con sobrepeso, la tripa ha empujado, el contenido visceral empuja los rectos abdominales y los abre. Aquí se desgarra tenemos igual, que se desgarra trabajar, igual. tenemos que trabajar mucho transversos, oblicuos y sobre todo descartar el ejercicio abdominal.
al que yo soy, yo los llamo los abominables, porque creo que Sí, puedes tener un abdomen. el crunch de toda la vida, exacto. Justo, puedes trabajar el crunch cuando ya tienes muy bien el abdomen, ¿vale? Cuando ya lo Ah, ok, tienes fuerte, ok. O sea, no lo puedes trabajar. descartarlo de por vida, no descartarlo de por No, no, vida. no. Yo lo que soy es un detractor del abdominal en primera instancia, es decir, voy a Ok, poner ya el abdomen fuerte, lo tengo débil y me pongo a hacer abdominales. Es un error. Entonces tenemos bien, que hacer otra serie de cosas que nos tonifiquen, que muchas veces incluso hay lesiones de columna súper importantes. Estoy hablando de hernias, lumbociatalgias, que bien, solo tonificando bien, el core mejoran, pero claro, tú le tratas, les haces osteopatía, les tratamos con Indiva como regenerador celular, les pones vendaje, les haces punción, pero si sigue haciendo abdominales o sigue haciendo malas prácticas o no tonifica el abdomen, ahí es donde vamos a encontrar una debilidad y una desestabilización del abdomen. Por eso para mí es tan bien. importante. En el corredor es muy importante, ¿eh? El Ok, core, ok, súper sí, sí, claro, importante. claro, claro. O sea, debilidades en el core luego influyen en nuestra cadera, en nuestro tren inferior. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, la, la lesión, el dolor que tenía en la cadera, que se relaciona con una trocanteritis, en realidad no era trocanteritis, fue fortalecer el core, contigo hacer trabajo de multífidos y el dolor desapareció. O sea, es importante también el trabajo de core. Yo a veces me centro mucho en cadera, en trabajos de aductor, de glúteo medio, pero el core es fundamental, por supuesto. Exacto. El La glúteo medio columna también, lumbar. justo que estás diciendo, da muchos problemas muchas veces porque se activan lo que denominamos nuestros puntos gatillo, que la gente los conocerá, son Bien, puntos que tú los aprietas y duelen, que muchas veces los t los tratamos con agujitas. Los puntos gatillos se pueden localizar en cualquier músculo del cuerpo, me da igual que sea un masetero, que sea un interdigital, un músculo del pie o un tibial anterior o en el glúteo. En el corredor, cuando tiene un mal equilibrio a nivel de glúteos o porque la zona lumbar está mal o el abdomen, al correr hay una descompensación, con lo cual el cuerpo al estar descompensado va a sobrecargar unos y otros van a estar trabajando mucho menos. Esa sobrecarga activa puntos gatillo, que luego con activación neuromuscular, después de tratar, yo te pincho, pero si tú luego no me vuelves a hacer activación, total, te total. lesionas. Sí, la base de la activación neuromuscular es eso, justamente lo que acabas de decir. Pensamos que el músculo que se lesiona suele ser el débil. No, no, el músculo que se lesiona es ese músculo fuerte que tiene que salir al rescate de ese músculo débil, porque el débil Justo. prácticamente no trabajó y por Sí, sí, sí. sobreuso se termina lesionando. Sí, sí, sí. Ahí es cuando vienen más problemas. Pero bueno, si empezamos a aprender que la activación nos ayuda dentro de nuestro entrenamiento, que empezamos a entrenar con calidad, que cuando Bien. tenemos lesiones las abordamos con otra mentalidad, no de yo voy a seguir entrenando y voy a forzar. No. Al igual que es muy interesante que hablaremos otro día, si te parece, el tema de la suplementación, cuando es ¿Dale? interesante, porque Sí, sí, cuando sí. le exiges mucho al cuerpo, le tienes que nutrir bien. Y si tenemos problemas de alimentación o déficit, nos encontramos con muchos problemas. Y en el caso de la mujer, sobre todo, a nivel de ciclos hormonales, hay muchas veces, yo veo muchísimas de mis pacientes muchísimo déficit de vitamina D, pero muchísimo. La vitamina D está muy influenciada por el tema del sol, pero la síntesis en la mujer y por una baja de estrógenos puede influir en una osteopenia más rápido y ahí Ok. vienen un montón de lesiones. Entonces, en ese sentido, debemos de ser un poco cautos, que nos gusta el ejercicio, pero con cuidado y poniéndose siempre en manos de buenos profesionales, que es muy Y importante. sobre todo eso, ¿no? Que no es solamente correr, es hacer un trabajo en el dique seco, un entrenamiento ciego, como dices tú. Entrenamiento ciego es Correcto. la alimentación, es el descanso, es ir al fisio, no es solamente salir a correr. Tiene fecha de Justo. caducidad, si salimos solamente a correr y nos creemos los superhéroes, no, el dolor es normal, para nada, para nada. No, es que el correr tiene que ir acompañado de algo. Total, total. De en un metro cuadrado entrenar, en un metro cuadrado hacer tus ejercicios de percepción, de tonificar, porque el correr es increíble, pero es un ejercicio de un alto impacto. Entonces tienes que preparar a tu cuerpo para hacerlo. Y para eso también, Lesivo, pues, aunque no nos guste, tenemos que trabajar la musculatura, tienes que potenciar ciertos grupos musculares y luego cada uno tiene una serie de disfunciones. Hay el que corre bien, otro que tiene más potencia en gemelo y eso le puede pasar factura. Entonces, yo creo que sobre todo, si tienes una lesión, pregunta,
valora, Bien. ponte en manos de profesionales y hay muchas veces que en poquito tiempo se cambia mucho toda la historia y todo mejora. Es muy importante. Rafa, bueno, le vamos a agradecer a todos los que han estado conectados. Va a quedar 24 horas la charla que tuvimos, así que se meterán muchos más. La semana que viene, si no me equivoco, tienes falta de confirmación, una conversación muy interesante con Pedro sobre la diástasis, el embarazo, el entrenamiento de alto impacto en mujeres, cómo afecta entrenar con diástasis. Creo Sí, que la semana que viene. Si te parece la otra, armamos algo interesante nosotros de nuevo. fantástico. Me parece muy ¿Te parece? interesante y bueno, que os mando un fuerte abrazo, familia, que todo el mundo se cuide, que nos volveremos a ver pronto, abrazarnos, que eso es lo que nos apetece mucho, Abrazar. y Total. saldremos a trotar juntos. Que tengáis muy buena tarde. Gracias, Pablo, Rafa, por contar muchísimas conmigo. gracias y hablamos.